Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Vanessa Vallejo. Hoy vamos a analizar un poco las encuestas y los números de cara a las elecciones de medio término, unas elecciones que tienen muy preocupados a los republicanos. Obviamente a los demócratas también, las elecciones son importantes, por supuesto, para los dos partidos, pero ¿por qué fundamentalmente a los republicanos? Bueno, porque son los republicanos los que en este momento tienen Cámara, Senado y Presidencia. Y vienen estas elecciones en las cuales está la posibilidad de perder la mayoría en la Cámara y de incluso eventualmente perder la mayoría en el Senado, de modo que pues los demócratas no estarán tan preocupados porque no tienen mucho que perder, es decir, no, en este momento no tienen casi nada, pero los republicanos podrían perder esas dos mayorías y con el agravante de que el presidente es Donald Trump, un presidente al que los demócratas odian desde lo más profundo de su corazón, y el mismo presidente Donald Trump ha dicho ya claramente que donde estas elecciones de medio término no las ganen los republicanos, él va a tener que enfrentar un impeachment. Y bueno, antes de empezar mirando los datos y las gráficas y cómo nos dicen las encuestas por ahora que va a quedar el Congreso, les recordamos que el programa de hoy llega con el apoyo de The One Café, un café con sabor sin igual, traído directamente desde las tierras altas de Guatemala. 5 generaciones de caficultores guatemaltecos le ofrecen un café con notas de chocolate, miel y cítricos. Cada taza cuenta una historia y cada bolsa ayuda a financiar proyectos comunitarios. The One Café, disfrútelo con propósito y ya disponible en Voz Mercado. Bueno, como les decía, el presidente Donald Trump, él mismo, ha hecho la advertencia. Hace un par de semanas tuvieron los republicanos de la Cámara de Representantes su retiro congresional. Obviamente ahí habla el presidente y es un discurso que da el presidente para animar, para unir a sus congresistas, para que presentar sobre la mesa, digamos, las cosas más importantes en las cuales tienen que trabajar. Sin embargo, en esta ocasión, pues el discurso del presidente Donald Trump estuvo centrado en esas elecciones de medio término y directamente les hizo la advertencia a los congresistas. Pero veamos el clip para que ustedes mismos vean lo que el presidente Trump les advirtió a los republicanos del Congreso. Pero es fundamental ganar las elecciones de mitad de mandato, porque si no ganamos las elecciones de mitad de mandato, If it's at the end, quiero decir, ellos siempre encontrarán alguna razón para destituirme. Sí, me destituirán. Nosotros, en cambio, no los destituimos. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque ellos son mucho más crueles que nosotros. Deberíamos haber destituido a Joe Biden por un centenar de cosas muy diferentes. Bueno, ahí ven a ustedes al presidente directamente diciéndole a los republicanos del Congreso, es necesario ganar las elecciones de medio término, tenemos que ganar las elecciones de medio término, de lo contrario voy a enfrentar un impeachment. Y así es, efectivamente, durante su primer periodo, nosotros vimos a los demócratas constantemente presentando artículos de impeachment contra el presidente. Afortunadamente se salvó en todas las ocasiones. Sin embargo, esta vez yo creo que con toda la furia demócrata, y si los demócratas logran quedarse con las mayorías, podríamos estar en un serio problema y podríamos de verdad estar enfrentando una posibilidad real de que el presidente Trump termine mal tras un juicio político. No porque, o bueno, fundamentalmente la razón es que los demócratas están obsesionados con el presidente Donald Trump y quieren a toda costa sacarlo. Ahora, ese es uno de los problemas más importantes que enfrentaríamos, por supuesto, si los demócratas logran el control del Congreso. Pero también hay otros problemas muy importantes. Dejando de un lado el impeachment, que por supuesto sería catastrófico y generaría todo un caos político, también hay que hablar de si en este momento, con las mayorías, tanto en la Cámara como en el Senado, pero una mayoría sobre todo muy escasa, muy apretada en la Cámara de Representantes, si en este momento, aún con las mayorías en las dos cámaras, es difícil, está siendo difícil aprobar proyectos, porque hay proyectos que, por ejemplo, necesitan 60 votos en el Senado, hay proyectos en los que no todos los republicanos se ponen de acuerdo en la Cámara, entonces cuando solo tienes una mayoría de 2 o 3 votos, esos 2 o 3 votos son absolutamente decisivos y a veces hay republicanos que no quieren votar con el partido por una u otra razón, a veces válidas, a veces no válidas, como ustedes lo quieran ver, pero el punto es que
Si se pierde la mayoría en el Congreso, va a ser muy difícil de aquí en adelante sacar leyes, sacar proyectos de ley, porque no estamos ante un Congreso normal. Normalmente hay cosas como por ejemplo la financiación del gobierno, que si bien hay periodos largos de negociación porque cada uno de los partidos quiere tener concesiones, pues los dos partidos en general en la historia política entienden que hay cosas que necesitan del bipartidismo y necesitan ser sacadas adelante, pero en este momento estamos en un clima político tan particular que los demócratas están diciendo que no a absolutamente todo lo que viene del lado republicano, absolutamente todo. Y eso significaría entonces que si los republicanos no tienen mayoría en el Congreso, eh, alguien me dijo, me parece que es una frase un poco extrema, pero para poder retratar un poco el riesgo que estamos corriendo acá, alguien me dijo hace poco, el perder las mayorías en el Congreso significaría, digamos, en la práctica, la terminación del gobierno del presidente Donald Trump, porque no podría llevar a cabo nada por cuenta del Congreso, se quedaría sin poder sacar adelante esos proyectos de ley. Además, todas las piedras en el camino que pudieran poner los demócratas si logran una mayoría, piedras para aprobar cosas tan básicas como la financiación, presionar, por ejemplo, en este momento recordemos que hay una fecha límite para volver a renegociar la financiación del gobierno, que es a finales de este mes. Y ya en este momento los demócratas están diciendo que, bueno, que están, bueno, los más extremos están diciendo lo siguiente y presionando para que todo el partido acoja esta visión. Y es que no van a firmar la financiación del Departamento de Homeland Security si eso no se ata a una algunos proponen reducción de ICE, otros proponen cortarle el financiamiento hasta que sea completamente reestructurado, otros hablan de medidas, digamos, más moderadas, como simplemente poner algunas reglas que ellos quisieran. Pero es decir, ya en este momento los demócratas están haciendo ese tipo de cosas como condicionar financiamiento que es necesario para que el gobierno funcione y para que el gobierno esté abierto a peticiones políticas que tienen. Es decir, sería una catástrofe de verdad si los republicanos perdieran las elecciones de medio término. Y habiendo hecho ya, digamos que este panorama general sobre lo que podría pasar si se perdieran esas elecciones de medio término, vamos a las encuestas. Vamos a ver qué es lo que están diciendo los americanos. Obviamente todavía a veces es muy difícil leer exactamente qué puede pasar o exactamente de dónde viene el descontento o cuáles son los factores que más tienen descontenta a la gente, o qué factores podrían afectar de una u otra manera a los otros partidos, pero ya tenemos bastantes encuestas y lo que muestran las encuestas una tras otra es que definitivamente la situación está muy complicada para los republicanos, sobre todo en la Cámara de Representantes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta gráfica que es sobre el voto respecto al Congreso en general, es decir, le preguntan a la gente para el Congreso, ¿va a votar por el Partido Republicano o por el Partido Demócrata? Y miren ustedes cómo el Partido Demócrata se saca tremenda ventaja, pero es importante que ustedes analicen, por ejemplo, dónde empieza la gráfica. Es decir, hubo un momento en el que el Partido Republicano está por arriba, esto es como en marzo, eh, y luego el Partido Republicano empieza a bajar. Es decir, eso significa que hay gente eh, que estaba dispuesta a votar en el Congreso por el Partido Republicano y esa gente ha empezado a disminuirse y a cambiar su posición y decir que su intención de voto es por el Partido Demócrata en el Congreso. Es decir, tenemos demócratas con un 46.4% y republicanos con un 42.1%, con los demócratas con 4.3 puntos de ventaja. Ahora, esto es importante aclarar, esta gráfica es un agregado, es el agregado de Real Clear Politics, que agrega todas las encuestas más importantes. Entonces, para mí esta es una de las mejores formas de realmente ver, porque a veces obviamente hay encuestas que son muy sesgadas de un lado o del otro lado, entonces es difícil, pero ya cuando uno hace el agregado de todas las encuestas, pues lo que hace es un poco sanear esos sesgos que puedan haber.
Y esta gráfica yo creo que es muy diciente sobre todo en eso, sobre todo cómo empieza con esta línea, los republicanos teniendo más de un 45%, arriba de los demócratas, y luego la línea republicana se va hacia abajo y la línea demócrata se va hacia arriba, lo que de nuevo indica que hay gente que estaba dispuesta a votar para el Congreso por los republicanos y que ahora se ha pasado al lado demócrata. Ahora vamos a ver la siguiente gráfica, que es ya, digamos, el desglose de las diferentes encuestas que se agregan para lograr la gráfica que ustedes acaban de ver, un poco para que vean las diferentes encuestas y qué tantos puntos le dan. Como ustedes pueden ver, la primera, por ejemplo, es la de Reuters e Ipsos, y en esa los demócratas tienen un 40% frente a un 38% de los republicanos, es decir, 2 puntos. La que sigue, los demócratas tienen 3 puntos de ventaja, que es la de Morning Consult, y luego la de abajo, que es la de YouGov y Economist. En esa los demócratas tienen 4 puntos de ventaja con un 44% y los republicanos con un 40%. En la que más ventaja tienen los demócratas es en la de Atlas, que tienen 54% versus un 38% de los republicanos. Es una ventaja de 16 puntos. Una situación, repito, bastante complicada para los republicanos, que no deberían perder eh, el Congreso si es que quieren seguir pudiendo sacar adelante o teniendo en realidad gobernabilidad, porque es donde perdían el Congreso, lo que veríamos sería una constante ya peleas por la supervivencia. Ahora vamos a ver específicamente sobre el presidente Trump. ¿Qué dicen las encuestas sobre el presidente Trump? Pues en esta gráfica lo que ustedes ven es la favorabilidad del presidente Trump. Es decir, le preguntan a la gente, ¿usted tiene una imagen favorable o no del presidente Donald Trump? Y aquí están desglosadas las principales encuestas importantes del país. Como ustedes pueden ver, la diferencia, es decir, lo que ven, el número que ven al lado derecho en rojo, es porque es negativo. Y lo que quiere decir es que la diferencia es la diferencia entre la aprobación y la desaprobación. Entonces la desaprobación en todas estas encuestas, excepto en la penúltima que ustedes ven negra, pero en las demás, en todas las encuestas, la desaprobación o la imagen no favorable del presidente Trump es mayor que la favorabilidad. En la primera tenemos a Morning Consult, donde la favorabilidad es de 43%, pero la desfavorabilidad es del 53%, es decir, 10 puntos de diferencia, 10 puntos de diferencia negativa, ¿no? Y la que sigue, por ejemplo, de TIPP, 41% de favorabilidad, 49% de imagen negativa. Y luego de Economist, la encuesta de Economist y YouGov, 43% favorabilidad, 55% de imagen negativa. Eso significa un total de menos 12 puntos de favorabilidad para el presidente Donald Trump. Pero ahora vamos a analizar estos números en la gráfica de líneas, donde podemos ver o analizar de una mejor manera el comportamiento, cómo esto ha cambiado, digamos que con el tiempo. Y como ustedes pueden ver, pues en realidad, digamos que la imagen digamos, favorable del presidente Trump en general siempre ha estado por debajo de la desfavorabilidad del presidente Trump. Sin embargo, pues digamos que el asunto a resaltar es que durante su último, digamos, durante este primer año de su gobierno, que sería como la última parte de esta gráfica que ustedes ven ahí, que es donde se vuelve como a partir, se ve cómo va creciendo la desfavorabilidad y cómo va bajando la favorabilidad, lo cual muestra que en este año, en este último año, pues al parecer la favorabilidad del presidente Donald Trump ha ido bajando. Digamos que no mucho, no en picada, pero sí se alcanza a ver que va bajando, es la línea
la línea negra que ustedes ven es la favorabilidad y es lo que ven al inicio, al final, cuando se ve ese pico en el que se juntan y vuelve y baja, ese es el periodo del primer gobierno del presidente Trump. Ahora, ¿esto en sí mismo debería preocupar, escandalizar? No, pues no. Y en realidad con el presidente Trump las encuestas han sido muy poco acertadas. Recordemos que sobre todo durante su primer periodo o antes de su primer periodo más bien, ninguna encuesta le daba, digamos, la oportunidad siquiera al presidente Trump de ganar. Los demócratas estaban absolutamente seguros que iban a ganar. Entonces, digamos que mirar la favorabilidad o desfavorabilidad del presidente Trump no es algo que las encuestas sean muy buenas leyendo históricamente. Sin embargo, pues es importante, digamos, sobre todo las tendencias, ver cómo se puede estar moviendo la tendencia. Ahora bien, respecto al Congreso, las encuestas sí han sido más acertadas. Vamos ahora a ver, digamos, vamos a hablar ahora de cuáles son los temas o cuáles son los principales temas que pueden estar afectando, sobre todo ya digo que preferiría, digamos que lo de la favorabilidad del presidente Trump lo presento más como contexto y como para ver cómo están mostrando las encuestas las cosas, pero ya digo que las encuestas no son muy correctas en cuanto particularmente al presidente Trump, pero respecto al Congreso sí. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Que la favorabilidad del Congreso, de los republicanos en el Congreso, y que la probabilidad de que mantengan la mayoría en el Congreso ha estado bajando de esta manera. ¿Cuáles son los temas fundamentales que los americanos están poniendo sobre la mesa o que están diciéndole a las encuestas que les preocupan? ¿O cuáles son esos temas que pudieran estar haciendo que esa gráfica que vimos al inicio de la probabilidad de que la gente vote republicano para el Congreso estuviera cayendo de esa manera? El tema principal, sin duda alguna, es la economía. Si ustedes miran todas las encuestas, en todas las encuestas siempre los principales temas son los económicos y de hecho se dividen en varios, es decir, cuando a la gente le preguntan cuál es su principal preocupación, hay encuestas en las que los primeros 4 temas en realidad son economía, porque son, por ejemplo, inflación, altos impuestos, el elevado precio de los alimentos, el elevado precio de los servicios de salud. Entonces tienes que en algunas encuestas tienes incluso que los primeros, no el primer tema, los primeros 4 temas en realidad son economía. Entonces, todas las encuestas muestran eso, no hay debate en eso, el gran problema es la economía. Y ya vamos a hablar de eso al final del podcast, pero primero quiero hacer un, digamos, breve paréntesis en otro tema, que si bien en las encuestas no aparece, digamos, es como el tercer o cuarto tema, si digamos convertimos a los 4 de economía en uno solo, es un tema que está constantemente en los medios de comunicación y que ya según algunas encuestas empieza un poco a generar descontento entre la gente y que además es un tema particularmente importante para la comunidad hispana y es el tema de la migración. A ver, ¿qué tanto o cómo la forma en la que el presidente Trump ha manejado el asunto migratorio va a afectar o a beneficiar en estas elecciones? Pues la verdad es que no es claro porque la mayoría de las encuestas no, digamos que no dirigen sus preguntas de una manera que sea tan directa como para decir exactamente o como para establecer exactamente esa relación. Es decir, no hay encuestas que le pregunten a la gente por culpa de la o por cuenta de la forma en la que el presidente Trump manejó ICE y la política migratoria, ¿usted ha cambiado de voto? No hay ese tipo de preguntas en las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que uno sí puede mirar? ¿Qué está pensando, por ejemplo, la gente de ICE? ¿O qué está, por ejemplo, pensando los americanos sobre, en general, la política migratoria? ¿O sobre si las deportaciones se están haciendo en la medida correcta o no en la medida correcta? Entonces uno lo que puede mirar es la aprobación a ese tipo de políticas o a instituciones como ICE. Eso es lo que nos pueden decir las encuestas. Pero luego el efecto que eso vaya a tener
o si es un efecto positivo o negativo, eso ya es muy difícil establecer una relación con base en los datos de las encuestas. Sobre todo porque además depende del tipo de persona, ¿no? Yo creo que hay votantes del presidente Trump a los que entre más dura sea la política migratoria, pues más se van a sentir emocionados con el presidente Trump y apoyarlo más. Pero luego hay gente que incluso puede identificarse como MAGA y podría ser, por ejemplo, la comunidad hispana, a la que de pronto ya no le gusta tanto la forma o algunos aspectos de la forma en la que ciertas cosas se están llevando a cabo. Entonces, es un tema muy interesante. Les voy a mostrar solamente uno de los datos que he estado mirando recientemente. Ustedes van a ver en esta encuesta. La pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en la que ICE está llevando a cabo o realizando o aplicando las leyes de inmigración? Y si ustedes miran el total es una encuesta para votantes registrados, lo cual es muy interesante porque es importante que las encuestas estén tomando la opinión de aquellos que en realidad van a votar. Entonces, la primera columna es el total y el 40% dice que aprueba y el 57% dice que desaprueba. Es decir, la mayoría, un 57%, más de la mitad de los americanos dice que desaprueba la forma en la que ICE está aplicando las leyes de migración. Ahora, y aquí vamos a poder ver un poco más lo que decía antes sobre qué pasa dentro de cada uno de los partidos. Entre los republicanos, que es la segunda línea, el 84% lo aprueba, el 12% lo desaprueba. Es decir, dentro de los republicanos hay un 12% que desaprueba la forma en la que ICE está aplicando las leyes de migración. Preguntas que se me ocurren, en ese 12% está, por ejemplo, la comunidad hispana, podría ser. Dentro de los demócratas, miren la diferencia tan grande. El 94% de los votantes demócratas desaprueba la forma en la que ICE está aplicando las leyes y solo el 4% aprueba la forma en la que ICE está aplicando las leyes. Luego, entre los independientes, que también es un grupo muy importante para analizar, porque yo creo que en estos temas particularmente, o sea, particularmente entre los independientes, por ejemplo, es donde estos temas que están todo el día en los medios de comunicación causan un efecto. Yo creo que es muy probable que haya independientes que vayan a terminar definiendo su voto por la economía y por la cuestión migratoria. El 33% de los independientes aprueba la gestión de ICE y el 64%, que es un número bastante considerable, desaprueba la gestión de ICE. Y luego si lo dividen por hombres y por mujeres, pues la mayoría desaprueba la gestión de ICE. Entonces, creo que es un tema muy importante. Aquí obviamente hay muchas teorías, hay muchas, digamos, ramas de las cuales se puede ver el tema. Por ejemplo, alguien podría decir con razón que este alto grado de desaprobación de ICE que estamos viendo últimamente, porque esta es solo una encuesta, cada vez hay más encuestas en las que la mayoría de la gente desaprueba la gestión de ICE, e incluso se puede ver algo que antes era visto como la cosa más extrema y radical del mundo, que lo es, la idea de, por ejemplo, acabar por completo con ICE. Antes tenía en las encuestas, cuando le preguntaban a la gente, ¿usted aprueba acabar con ICE? Eso era un porcentaje absolutamente irrelevante. En algunas encuestas ese porcentaje ha subido hasta estar hasta casi el 12%, 13%. Es decir, que 13% de un país diga eso, muestra que hay cierta descontento. Ahora, ¿de dónde viene ese descontento? ¿Es un descontento real o es un descontento infundado? Ustedes pueden opinar ahí, hay diferentes opiniones. Por ejemplo, son los medios que constantemente están reportando esto de una manera que afecta a la administración los que están causando este tipo de resultados en las encuestas, o
hay fallas dentro de la comunicación del Partido Republicano que tal vez debería comunicar de maneras más efectivas, o si hay un problema en la forma en la que se están llevando este tipo de operaciones y en la forma en la que se realizan ciertas cosas. Efectivamente, sí deberían enfocarse más en lo peor de lo peor, como ha dicho Tom Homan. Es decir, hay muchas cosas que pueden estar ocurriendo y todas pueden estar actuando al mismo tiempo. Puede ser una suma de muchas cosas, pero efectivamente va a ser un tema importante. Eso sí, no tan importante con la economía. Entonces, bueno, pero antes de ir con la parte de la economía, yo les quería mostrar, porque les quiero, ahora que estamos viendo tanto esta desaprobación en todas las encuestas, la mayoría de la gente desaprobando el trabajo de ICE y todo lo que estamos viendo en los medios de comunicación, les quería mostrar este clip del speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, hablando acerca de este tema y de las opiniones que hay sobre este asunto. No es momento de jugar, de estar jugando con la seguridad nacional y la seguridad pública. Y eso es lo que los demócratas están haciendo, agitando los ánimos aquí. Recuerden qué significa ICE. Es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Están haciendo cumplir la ley. Están deteniendo a los criminales peligrosos a quienes se les permite entrar a nuestro país porque Joe Biden mantuvo la frontera completamente abierta durante 4 años. Se estima que más de 20 millones de personas entraron. Muchos de ellos son un gran peligro para nuestra comunidad. Muchos de ellos se han congregado en ciudades como Minneapolis. Saben, estas ciudades santuario están todos allí y por eso ICE debe hacer su trabajo. Hay mucha manipulación del lado demócrata. Están agrediendo a nuestros agentes de la ley y están violando la ley. Necesitan quitarse del camino y permitir que las fuerzas del orden federales cumplan con su deber. Eso sirve a todos los americanos. Bueno, este clip era importante porque obviamente cuando vemos todos los días en los medios de comunicación simplemente digamos lo malo, es decir, en general la política, en cada política que se hace, hay debilidades y hay fortalezas, pero cuando en los medios de comunicación constantemente se presenta lo malo, a veces es difícil para la gente acceder a este tipo de comentarios, como por ejemplo el del speaker diciendo, cuidado, esto es un problema de seguridad nacional. Y efectivamente, yo creo que todo el mundo está agradecido de que estén capturando criminales. Nadie, ni siquiera los mismos ilegales quieren tener a un vecino que es un criminal. Entonces, claro, los republicanos tienen razón en eso. Obviamente hay otro montón de factores que, bueno, ya ustedes comentarán qué piensan sobre los otros factores. Pero bueno, vamos ahora sí finalmente a la economía, que como les digo, según absolutamente todas las encuestas es la principal preocupación de los americanos. Y recordemos que fue la economía y la frontera los principales factores que determinaron la victoria del presidente Donald Trump. Miren esta gráfica donde se muestra el porcentaje de americanos que mencionan la economía como el principal problema que está enfrentando el país. Es decir, estas tres gráficas muestran a esos americanos que hablan de asuntos relacionados con economía. El resto del porcentaje termina siendo otros asuntos y en esos, pues, por ejemplo, está la migración. Pero miren que, por ejemplo, el 35% dice que cualquier asunto económico es la principal preocupación. Luego el 17% menciona la economía en general y luego un 11% habla de inflación. Y esto lo vemos, como les decía antes, en varias encuestas donde tienes 3, 4 ítems que en realidad todos son sobre economía. Y aquí lo que podemos, esta gráfica es interesante porque, pues claro, nos muestra diferentes versiones de la misma preocupación, que en general es la economía, pero nos muestra también cómo ha crecido. Es decir, en octubre particularmente empieza esa subida hacia arriba de la preocupación de los americanos sobre la parte económica. Hay que decir y hay que ser justos, hay que decir que la inflación ha bajado durante este primer año del presidente Donald Trump. Sin embargo, yo lo que creo que pasa es que hay ciertos, digamos que comidas en particular, porque la comida es una de las cosas que más, digamos que afecta al bolsillo de los americanos. Hay ciertas comidas como por ejemplo la carne que todavía sigue muy alta y eso hace que la gente todavía espere más de la política del presidente Donald Trump. Obviamente el gobierno ha dicho que apenas ha pasado un año, que recibió tremenda crisis de la administración Biden. Todos esos yo creo que son factores válidos, pero pues más allá de esos, como ustedes ven en esta gráfica, es impresionante la cantidad de gente, la cantidad de americanos y cómo las gráficas muestran claramente que la economía está preocupando mucho a los americanos. Entonces,
un tema que por supuesto tendrán que abordar el partido si necesita o si quiere mantener el control en el Congreso. Con eso pues terminamos hoy, pero antes de despedirme, por supuesto, les quiero recordar que en Voz tenemos un servicio de salud y que para eso los invitamos a que visiten salud.voz.us, donde van a encontrar este nuevo servicio de salud con planes que van desde solo $1 al día y que le permiten tener consultas médicas virtuales y en persona, servicios como análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis. Por eso los invitamos a que vayan y visiten esta página salud.voz.us y estén al tanto de todos estos servicios que se están ofreciendo. Y por supuesto también recordarles que en nuestra aplicación, que la descarguen, la aplicación de Voz, que ahí pueden encontrar todas las noticias, los reportajes, bueno, todo lo que constantemente Voz está ofreciendo para ustedes. Y por supuesto también están todos nuestros podcasts, que además de la aplicación, pues están en todas las plataformas disponibles para podcast, para que estén escuchando y estén siempre al tanto y no se pierdan nuestros podcasts. Y con eso, pues muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos la siguiente semana.